Saludos a todos. En este vídeo vamos a ver cómo resolvemos un sistema de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss. Para ello veremos dos ejemplos. El primero de ellos consistente en un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y el segundo de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Empezamos por el primer ejemplo. Partiendo del sistema que tenemos, vamos a aplicar el método de Gauss para resolverlo. Primeramente debemos tener organizado el sistema de ecuaciones de tal modo que en cada ecuación tengamos las incógnitas en las mismas posiciones. Todos los términos con incógnitas han de estar a un lado de la igualdad y el término independiente al otro. Las ecuaciones que no tengan una incógnita concreta se especificarán con coeficientes 0 para que la ecuación en cuestión tenga todos los coeficientes de todas las incógnitas. Nuestro sistema ya cumple estas premisas. Luego se trata de hallar un sistema equivalente al anterior que sea escalonado, es decir, que cada ecuación contenga una incógnita menos que la ecuación inmediatamente superior. Para llevarlo a cabo vamos a utilizar la notación matricial. Establecemos la matriz asociada al sistema como aquella compuesta por los coeficientes de las incógnitas en el mismo orden que aparecen en el sistema de ecuaciones ordenado. En esta matriz tenemos que tener en cuenta que las filas representan cada una de las ecuaciones y las columnas cada una de las incógnitas. Como se ve, la columna 1 es la referente a la incógnita x, la columna 2 la referente a la incógnita y o y, y la incógnita 3 la referente a la incógnita z. Ahora ampliamos la matriz anterior con los términos independientes, separándolos del resto de la matriz con una línea vertical para diferenciar que esta columna es referente a los términos independientes y no se trata de una columna referente a una incógnita como sí lo son el resto de columnas. A esta matriz se la conoce como matriz ampliada asociada al sistema. El sistema escalonado se consigue convirtiendo en ceros los elementos de la matriz del sistema que estén por debajo de la diagonal principal. Es decir, que tal y como está ordenada la matriz, se deberían convertir los coeficientes -1, 8 y -1 a 0. Ahora tomamos como referencia el primer elemento de la fila 1, que es -1, y debemos hacer que los elementos de su columna que se encuentran debajo de él sean 0. Estos elementos son -1 y 8. Para ello hay que multiplicar la primera fila por un número y que el resultado de sumarla a la segunda y tercera fila de forma sucesiva nos genere un 0 en estos dos elementos. Empezamos generando un 0 en el primer elemento de la segunda fila, que es -1. Debemos encontrar un número que multiplicado por el elemento de referencia y sumado al elemento de la segunda fila nos dé 0. Despejando n nos da como resultado que ese número es -1. A pesar de que de forma intuitiva se ve claramente que este número buscado es -1, es bueno seguir este paso que acabamos de hacer, ya que en otras ocasiones no será tan intuitivo saber cuál es el número que buscamos. Otra manera muy rápida de obtener este número es tomar el número que queremos convertir a 0, en este caso -1, y dividirlo entre el número de referencia, y al resultado de la división lo cambiamos de signo. Así que multiplicamos toda la primera fila por -1 y la sumamos a la segunda fila. Las operaciones entre filas se muestran en pantalla. Pero esta operación no se suele especificar así, sino que la notación matricial es la habitual como se muestra a continuación. Lo que significa que la fila 2 va a ser el resultado de la propia fila 2 menos la fila 1. El resultado de esta suma sustituye a la segunda fila actual. Ya hemos conseguido convertir a 0 uno de los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal. Ahora debemos proceder de forma similar a la anterior, pero teniendo en cuenta el número de referencia y el primer elemento de la tercera fila. Debemos encontrar un número que multiplicado por el número de referencia y sumado al primer elemento de la tercera fila nos dé 0. Aunque sigue siendo intuitivo determinar cuál debe ser este número,
Como os dije antes, para llegar rápidamente a saber cuál es este número, basta con tomar el número al que queremos convertir a 0, en este caso 8, y dividirlo entre el número de referencia, que en este caso es -1. Al resultado de la división lo cambiamos de signo. Como veis, el resultado es 8. Ahora multiplicamos toda la fila 1 por 8 y se la sumamos a la fila 3. Obtenemos de esta manera la nueva fila 3. La que veis ahora es la nueva forma de notación matricial de indicar esta operación. Significa que la nueva fila 3 será el resultado de sumar a la actual fila 3 8 veces la fila 1. El resultado de esta operación sustituye a la actual fila 3. Ya solo nos queda por convertir en 0 el -41, que es el último coeficiente que está debajo de la diagonal principal. Ahora el elemento de referencia, que es -1, tiene 0 en todos los elementos de su columna que están bajo él, con lo que cambiamos el elemento de referencia a la siguiente fila, la fila 2. En esta fila el elemento de referencia será el primer elemento distinto de 0, y este es 13. Debemos encontrar un número que multiplicado por el elemento de referencia y sumado a -41 dé 0. Este número es el elemento al que queremos hacer 0, -41, entre el de referencia, 13, y todo ello cambiado de signo. Es decir, que la nueva fila 3 será la propia fila 3 sumado con la fila 2 multiplicado por 41 treceavos. Para quitar los denominadores de la fila 3 podemos multiplicarla por 13. Y este resultado sustituye a la actual fila 3. Ya hemos conseguido convertir a 0 todos los coeficientes que están debajo de la diagonal principal. Ahora pasamos de la notación matricial al sistema de ecuaciones escalonado. Para ello debemos tener en cuenta que los elementos que están a la izquierda de la línea vertical son los coeficientes de las incógnitas, siendo la primera columna la referente a la primera incógnita y así de forma sucesiva. Hemos conseguido convertir el sistema de ecuaciones original en un sistema de ecuaciones equivalente escalonado. Veréis que teniéndolo así es muy fácil resolver el sistema. Partiendo de su ecuación inferior, despejamos la única incógnita que posee, que es z. Obtenemos el valor de z. A continuación, tomamos la ecuación que está situada inmediatamente arriba y sustituimos el valor de z que acabamos de obtener. Una vez sustituido este valor, operamos y despejamos la incógnita y o y y obtenemos su valor. Finalmente, tomamos la ecuación superior y en ella sustituimos los valores de y o y z que acabamos de obtener. Despejamos x y obtenemos su valor. Nos queda finalmente que x es igual a 4,5179, y o y es igual a -6,0589 y z es igual a -6,7979. Pasamos ahora al siguiente problema. Debemos resolver mediante el método de Gauss el siguiente sistema. Se trata de un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Si resolviéramos este sistema por la regla de Cramer, necesitaríamos resolver 5 determinantes de orden 4, y el cálculo de cada determinante de orden 4 equivale al cálculo de 4 determinantes de orden 3, con lo que finalmente el cálculo con la regla de Cramer sería equivalente a tener que calcular 20 determinantes de orden 3, algo poco práctico. En pantalla aparece un enlace de un vídeo que trata sobre la regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones de 3 incógnitas. En él se resuelve el mismo sistema que hemos visto en el primer ejemplo. Continuando con nuestro sistema, lo primero de todo debemos organizarlo dejando todos los términos con incógnitas al lado izquierdo de la igualdad y ordenadas, es decir, que en cada ecuación las mismas incógnitas ocupen la misma posición, y luego poner los términos independientes al lado derecho de la igualdad. Ahora ampliamos las ecuaciones que no tienen todas las incógnitas con los términos de esas incógnitas con coeficientes 0.
A continuación pasamos ese sistema a notación matricial en el formato de la matriz ampliada asociada al sistema. Al igual que hicimos en el primer ejercicio, debemos convertir en cero todos los coeficientes que están debajo de la diagonal principal. Pero para facilitar esta tarea, antes de nada podemos reorganizar la matriz, intercambiando columnas entre sí y filas entre sí, con la finalidad de conseguir situar debajo de la diagonal principal algunos ceros que ya existen por encima de esta. Vamos a intercambiar las columnas segunda y primera. El objetivo de este cambio es obtener un formato más cercano posible al escalonado, y así ahorrarnos operaciones. El intercambio de columnas no es aconsejable, ya que si hacemos muchos intercambios podemos perder de vista a qué incógnita hace referencia determinada columna, con lo que os sugiero que si se hace intercambio de columnas se haga al principio, anotando encima de la matriz la incógnita a la que hace referencia cada columna. A continuación intercambiamos las filas 3 y 4. Y finalmente intercambiamos las filas 2 y 4 actuales. Esta reorganización no es estrictamente necesaria y podríamos haber llevado a cabo el proceso sin modificar nada. Pero al reorganizar la matriz hemos podido obtener un cero más debajo de la diagonal principal y situar los ceros en posiciones adecuadas, lo que hará ahorrarnos cálculos en el proceso. Ahora tomamos como elemento de referencia el primero de la primera fila, que es 1. Debemos hacer 0 todos los elementos debajo de él en su columna. Solo hay un elemento debajo de él que no sea 0, que es el 1 de la segunda fila. El número por el que tenemos que multiplicar el elemento de referencia que sumado al primer elemento de la segunda fila de 0 es -1. Por tanto, multiplicamos la fila 1 por -1 y la sumamos a la fila 2, obteniendo como resultado la que será la nueva fila 2. Expresamos esta operación en la notación matricial. El elemento de referencia no tiene más elementos que no sean 0 debajo de él, con lo que escogemos como elemento de referencia el primer elemento de la siguiente fila, la fila 2, que sea distinto de 0, es decir, -1. Ahora debemos hacer 0 todos los elementos que estén debajo del de referencia. El único que no es 0 es el primer elemento de la fila 3. Debemos encontrar un número que multiplicado por el de referencia y sumado a -2 de 0. Este número es el que queremos hacer 0, -2, partido por el de referencia, que es -1, y todo ello cambiado de signo, es decir, -2. Vamos por tanto a sumar a la fila 3 la fila 2 multiplicado por -2. Reflejamos esta operación en notación matricial. El resultado de esta operación es la nueva fila 3, que sustituye a la actual fila 3. El elemento actual de referencia no tiene más elementos distintos de 0 debajo de él, con lo que tomamos como elemento de referencia el primero distinto de 0 de la siguiente fila. Esto es, -3. Este nuevo elemento de referencia solo tiene un elemento debajo de él que no es 0. Para poderle hacer 0 tenemos que determinar un número que multiplicado por el de referencia y sumado a -5 de 0. Como vimos antes, este número es el que queremos hacer 0, -5, partido por el de referencia, -3, y todo ello cambiado de signo, es decir, -5 tercios. La nueva fila 4 será la fila 4 actual más la fila 3 por -5 tercios. Pasamos esta operación a notación matricial. El resultado de la operación es la nueva fila 4, que sustituye a la actual fila 4. Con esto ya hemos conseguido convertir en 0 todos los coeficientes que se encuentran debajo de la diagonal principal. Y por tanto ya tenemos un sistema escalonado. Ahora pasamos la matriz ampliada al sistema de ecuaciones teniendo en cuenta el cambio de columnas que hicimos al principio.
Tomamos la ecuación inferior y despejamos la única incógnita que aparece, que es w. Obtenemos su resultado. Este resultado lo sustituimos en la ecuación inmediatamente superior y despejamos la incógnita y o y, obteniendo su valor. A continuación tomamos la siguiente ecuación en la que sustituimos los valores que ya conocemos de w y de y o y. Una vez sustituidos, despejamos la incógnita z, obteniendo su valor. Finalmente, tomamos la ecuación superior y en ella sustituimos los valores de w, y o y y z, que ya conocemos. Una vez sustituidos estos valores, despejamos la incógnita x, obteniendo su valor. Espero que os haya sido de ayuda este vídeo y nos vemos en el siguiente.